Evaluaremos los valores de función de tangente inversa dados usando los triángulos de referencia que se muestran a continuación, donde cada valor de función de tangente inversa es igual a un ángulo en el intervalo abierto, de pi negativo sobre 2 a pi positivo sobre 2. Lo que significa que en posición estándar el ángulo será de 0 a pi sobre 2 radianes, sin incluir pi sobre 2, o de 0 a pi negativo sobre 2 radianes, sin incluir pi negativo sobre 2. Y dado que la tangente θ es igual a y dividida por x, observe que la tangente es positiva en el primer cuadrante y negativa en el cuarto. Primero tenemos la tangente inversa de la negativa, que de nuevo es igual al ángulo en este intervalo que tiene un valor de función tangente de 1 negativo. Si ignora el negativo por un momento y observa los triángulos de referencia, observe como la tangente de 45 grados o pi sobre 4 radianes es igual a la razón del lado opuesto sobre el lado adyacente que nos da 1 dividido por 1 que es positivo. Y dado que el valor de la función tangente es positivo, y estamos buscando un ángulo que tenga un valor de función tangente de 1 negativo, 45 grados o pi sobre 4 radianes no es el ángulo que estamos buscando, pero si dibujamos un ángulo de 45 grados o pi sobre 4 radianes, ángulo de referencia en el cuarto cuadrante donde la tangente es negativa, podemos encontrar el ángulo en el intervalo que tiene un valor de función tangente de 1 negativo. Entonces, el siguiente paso es dibujar un ángulo de referencia de 45 grados en el cuarto cuadrante. Lo que significa que este será el lado terminal del ángulo que estamos buscando. Para el ángulo de referencia, este ángulo aquí es de 45 grados o pi dividido por 4 radianes. Y ahora dibujemos el triángulo de referencia. Debido a que estamos en el cuarto cuadrante donde x es positivo y es negativo, etiquetamos este lado positivo, este lado negativo y la raíz cuadrada de hipotenusa 2. Observe cómo este triángulo de referencia da una tangente, valor de función de 1 negativo dividido por 1 positivo que es negativo. Y por lo tanto, el ángulo que estamos buscando en este intervalo tiene su lado inicial a lo largo del eje x positivo, y el lado terminal a lo largo de este rayo. El ángulo para estar en el intervalo abierto de pi negativo sobre 2 a pi positivo sobre 2, tenemos que rotar en sentido horario y, por lo tanto, el ángulo es negativo 45 grados o radianes negativo pi sobre 4 o negativo 1,4 pi radianes. Luego tenemos la tangente inversa de la raíz cuadrada de 3, que si es útil, podemos escribir como tangente inversa de la raíz cuadrada 3 sobre 1. Mirando los triángulos de referencia. Observe que la tangente de 60 grados o la tangente de pi sobre 3 radianes es igual a la relación del lado opuesto al lado adyacente, que es la raíz cuadrada 3 dividida por 1, o raíz cuadrada 3. Y dado que el valor de la función tangente dada también es positivo, el ángulo que estamos buscando es este ángulo de 60 grados o en radianes pi sobre 3 o 1,3 pi radianes. Entonces, si el valor de la función tangente dado es positivo, podemos usar los triángulos de referencia, y no tenemos que dibujar el ángulo de referencia o el triángulo de referencia en el plano de coordenadas. Avancemos y demostrémoslo de todos modos. Dibujaremos un ángulo de referencia de 60 grados en el primer cuadrante y, por lo tanto, este es el lado terminal, donde nuevamente este ángulo de referencia es de 60 grados, o pi dividido por 3 radianes. Y este sería el triángulo de referencia. Debido a que estamos en el primer cuadrante, ambas piernas son positivas. Este positivo. Raíz cuadrada positiva 3 y 2. Observe que este triángulo de referencia proporciona un valor de función tangente de raíz cuadrada 3 dividido por 1 o raíz cuadrada 3, lo que significa el ángulo que estamos buscando. Tiene su lado inicial a lo largo del eje x positivo, su lado terminal aquí. Girando en sentido antihorario, observe cómo el ángulo es el mismo que el ángulo de referencia de 60 grados, o en radianes 1,3 pi radianes. A continuación tenemos la tangente inversa de la raíz cuadrada negativa 3 dividida por 3. Debido a la raíz cuadrada 3, deberíamos poder reconocer que utilizaremos el triángulo de referencia 30, 60, 90. También puede ser útil racionalizar el numerador del valor de la función tangente, así que hagamos eso. Para racionalizar el numerador de la raíz cuadrada negativa 3 dividido por 3, multiplicamos el numerador y el denominador por la raíz cuadrada de 3, lo que nos da 3 negativos divididos por 3 raíz cuadrada 3. Y 3 dividido entre 3 se simplifica a 1 y, por lo tanto, es igual a 1 negativo. Dividido por la raíz cuadrada 3. Podemos reescribir esto como tangente inversa de 1 negativo dividido por la raíz cuadrada 3.
De esta forma, será más fácil reconocer el ángulo que usaremos para evaluar esta expresión. Observe que la tangente de 30 grados o la tangente de pi sobre 6 radianes es igual a la relación del lado opuesto al lado adyacente, lo que nos da un positivo dividido por la raíz cuadrada 3, lo que significa que este no es el ángulo que estamos buscando porque el valor de la función tangente dado es negativo. Pero si dibujamos un ángulo de referencia de 30 grados o pi sobre 6 radianes en el cuarto cuadrante, entonces podemos encontrar el ángulo que tiene un valor de función tangente de 1 negativo dividido por la raíz cuadrada 3. Así que ahora dibujamos un ángulo de referencia de pi sobre 6 radianes o 30 grados en el cuarto cuadrante, y por lo tanto este es el lado terminal del ángulo que estamos buscando. Donde este ángulo de referencia es de 30 grados o pi dividido por 6 radianes. Dibujemos el triángulo de referencia. Estamos en el cuarto cuadrante. La pierna opuesta es negativa. La pata más larga es la raíz cuadrada 3 y la hipotenusa es 2. Observe nuevamente cómo este triángulo de referencia da un valor de función tangente de 1 negativo dividido por la raíz cuadrada 3. Y, por lo tanto, el ángulo que buscamos tiene su lado inicial a lo largo del eje X positivo, el lado terminal a lo largo de este rayo. Y girando en el sentido de las agujas del reloj, el ángulo es negativo 30 grados o en radianes negativo pi sobre 6 o negativo 1,6 pi radianes. El último ejemplo tenemos una tangente inversa de 0. No podremos evaluar esto usando uno de los triángulos de referencia. Tendremos que usar nuestro conocimiento del círculo unitario o nuestro conocimiento de la gráfica de la función tangente. La tangente inversa de 0 es igual al ángulo en este intervalo que tiene un valor de función tangente de 0. En el círculo unitario, la tangente θ es igual a y dividido por x. En este intervalo, el punto en el círculo unitario, donde y dividido por x es igual a 0 es este punto aquí o el par ordenado es 1,0. Observe que y dividido entre x es 0 dividido por 1 que es 0. Lo que significa que el lado inicial y el lado terminal están a lo largo del eje X positivo. Y por lo tanto el ángulo es 0 grados o 0 radianes. Otra forma de evaluar esto sería mirar el gráfico de la función tangente solo durante el intervalo abierto de pi negativo sobre 2 a positivo pi sobre 2, y encontrar el ángulo que da un valor 0 de la función tangente. Y aquí está el gráfico de la función tangente sobre el intervalo abierto de pi negativo sobre 2 a pi positivo sobre 2. Observe que el valor de la función tangente es 0 en este punto aquí donde el ángulo es 0 grados o 0 radianes. Espero que hayas encontrado esto útil.